pues sí se presentaron varias situaciones la tarde de ayer en el encuentro que no son chéveres dentro de un espacio académico. Entonces, por eso quiero que hagamos varias aclaraciones de cómo va a ser la dinámica de hoy en adelante. Como les decía, pues vamos a tratar de dar inicio sobre las 4:10, todos los días, 10 minutitos para que se conecten más personas, para que podamos realizar. Es bastante complejo el tema que estemos hablando y algún compañero tiene la mano arriba y que le bajamos la mano, que le silenciamos el micrófono y demás. Esto no son prácticas del respeto, ¿sí? Y esto fue algo que se presentó ayer reiteradamente y pues eso no es un comportamiento acorde con un ámbito educativo. Sí, estamos dentro de un proceso de formación que nos va a permitir pues realizar esto. Adicionalmente, pues apagaron las cámaras, bajaron las manitos, entre otras cosas, le silenciaron los micrófonos, entonces no lo podemos hacer de esa manera. Importante, vamos a cambiar la dinámica de cómo se va a realizar el encuentro de refuerzo. ¿Por qué? Porque no hemos podido avanzar. Como yo les decía, nosotros vamos a tener varios temas que abordar para que ustedes se encuentren preparados. Yo veo que se hace necesario reforzar muchos conceptos que no tenemos muy concretos y que están muy gaseosos en el entendido de lo que ustedes han venido avanzando dentro de las materias de derecho penal, digámoslo así. Sí, existen varias dudas, pero pues no vamos a utilizar el espacio como lo hicimos ayer, porque pues como se dieron cuenta no funcionó de esa manera. ¿Cómo vamos a hacer? Ayer les había quedado con ustedes del compromiso de que íbamos a partir otra vez de un refuercito y de un repaso de qué es la culpabilidad, porque me decían que no tienen claro el concepto. Vamos a hacerlo así y vamos a hablar hoy del tema de la pena y del incidente de reparación. Ese va a ser el contenido de hoy. Vamos a hablar, se acaba un tema, preguntas, se acaba el otro tema, preguntas, y al final hacemos unas preguntas generales. Abarcar las 2 horas. Ayer nos tomamos 20 minutos de más, entonces así va a ser pues el desarrollo de nuestro encuentro de refuerzo de la tarde de hoy. La profe Sandra Sánchez nos acompaña, entonces profe Sandrita, tienes el uso de la palabra. Buenas tardes para todos. Muchas gracias por esta conexión masiva. Quiero dar solamente 2 recomendaciones y de acuerdo a lo que indica la doctora María Fernanda. Muchas gracias, profe María Fernanda, pues igual por la paciencia de ayer, pero sí quiero dejar claro algo y es que estamos frente a un tema y unos espacios académicos. Aquí creo que también el día lunes también sucedió lo mismo, en donde estábamos hablando, se nos silenciaba el micrófono, apagamos cámaras, entonces vamos a tomar en cuenta el comportamiento pues de las personas o de los asistentes del día de hoy. Ya esta es nuestra segunda sesión o nuestra segunda etapa en temas de refuerzos que hicimos el año pasado y pues no tuvimos ningún tipo de inconveniente, tuvimos aproximadamente en sesiones 700 personas conectadas en donde no teníamos ningún inconveniente. Se da la posibilidad de abrir este espacio para que ustedes hagan sus preguntas, para que ustedes resuelvan sus dudas de la manera respetuosa. No juguemos con los micrófonos, no juguemos con las personas o con estos espacios que son de importancia para varias personas. Es el favor muy grande que les pido y con el mayor respeto del mundo. Vamos a tener en cuenta cómo seguimos con la dinámica el día de hoy. Yo les indiqué el día lunes, las grabaciones se van a remitir o se van a enviar a sus correos electrónicos una vez se finalice esta sesión. Entonces, si ustedes ingresan hoy por primera vez a estos refuerzos, no van a poder ver las grabaciones ni del lunes ni del martes. Si ingresan con un usuario institucional, no van a poder ingresar. No pueden ingresar si no es con el usuario institucional. Si ustedes pinchan en el link que les están enviando de la grabación, si no asistieron ese día a la grabación, no van a poder acceder. Por eso les estamos diciendo que una vez termine todos los refuerzos de derecho penal, pues igual esas grabaciones se les va a remitir a todos los estudiantes por correo electrónico en un archivo donde están las fechas y donde están
pues toda la organización de esto. Entonces, por eso es importante, si quieren asistir, bienvenidos, pero las grabaciones, pues si no están en el día, pues creo que es difícil que lo puedan hacer. He recibido, creo que como unas 200, me la he pasado desde por la mañana revisando y tengo como unas 200 solicitudes de aprobación para poder ver la grabación. Entonces, lo hago en medida de lo que me vaya llegando para que las puedan ver, pero sin embargo, repito nuevamente como por quinta vez, estas grabaciones van a ser remitidas a todos los estudiantes del programa para que sea de conocimiento de todos. Entonces, esto lo tenemos en cuenta. Don María Fernanda, pues igual, ya tú miras el mecanismo pues de acuerdo a lo que sucedido ayer, y si no, pues ahorita sobre las 6 de la tarde, pues conversamos las dos a ver si miramos otro tema u otra dinámica. A partir de mañana, si siguen los inconvenientes de silenciar micrófonos y de poder atender las dudas de los estudiantes. ¿Listo? Entonces, muchas gracias. No te quito más tiempo para que comencemos y aprovechemos el tiempo. Mil gracias. Un abracito para todos. Entonces, así será. Vamos a dar inicio y te voy comentando cualquier cosa de lo que vaya pasando la tarde de hoy. Perfecto, gracias. A ti. William, ¿algo que decir? Tienen dos manitas levantadas. Evacuamos y empezamos con el tema. Muy buenas tardes, profe. Primero, felicitarla por el espacio que nos está dando. Las clases, excelente. Creo que usted, como es la que nos envió el enlace, tiene como ¿cómo le explico ahí? Quien domina la clase, o sea, quién puede hablar, quién no puede hablar, tapando todos los micrófonos. Sí, vamos a verificarlo con la profe Sandrita, que es la profe encargada de organizar estos espacios. Entonces vamos a verificar cuál es la mejor forma, porque si ves tú, fue bastante compleja el encuentro de ayer. Creo que dentro de las dinámicas de respeto no se respetaron el día de ayer, no se cumplieron esos parámetros de respeto, entonces estamos ahí con esos temas que pues impiden el correcto desarrollo de espacios que la universidad propicia. Créanme que no es fácil preparar una semana completa de contenido para una cantidad tan grande de estudiantes que abarque todo sin conocer con especificidad que han conocido cada uno, que han adelantado. Entonces, pues es un espacio que requiere el esfuerzo de la profe Sandrita, que busca los espacios, la disponibilidad docente, entre otros, que yo creo que lo que debemos es hacer, aprovecharlos. Y de pronto, pues se dio a malos entendidos, porque como hay tantas diversas apreciaciones conceptuales, pero no es el espacio de debate, porque este no es el espacio de debate. ¿Listo? Entonces, pues vamos a hacerlo de esa manera. Los voy a escuchar, no me voy a demorar más de 5 minutos, porque si no, no alcanzamos con lo de hoy. ¿Listo? Wilfer. Doctora, buenas tardes. Era más una pregunta para la doctora Sandra sobre si este repaso también en algún momento se haría con derechos con civil. Era eso. Por ahora, según lo que la profe Sandra me indicó al inicio de nuestro semestre como profes, están planteados dos espacios. El espacio de derecho penal, porque es uno de los que más se ejercita cuando ustedes empiezan en consultorio jurídico, y el espacio de laboral, como ya lo explicaba en el primer encuentro, por el tema de las modificaciones que ha tenido con todas las reformas laborales. Pero la profe Sandrita nos ayudará con esa pregunta. Voy a contestar rápido. Wilfer, sí hicimos el año pasado, iniciamos nuestros refuerzos con derecho civil. Esto abarcó civil persona, civil general, acto jurídico, obligaciones, en fin. No vamos a hacer unos refuerzos en este momento, solamente vamos a agotar lo que es derecho penal y derecho laboral, porque pues igual ya se nos agota el tiempo para poder iniciar nuestros espacios académicos o nuestro semestre normal. Sin embargo, las grabaciones, si las necesitan, entonces las remitimos nuevamente a aquellos que no tengan. Entonces lo que hacemos es que con María Fernanda lo que hacemos es vamos a remitir estos espacios o estos refuerzos que se hicieron en constitucional, en procesal y en civil el año pasado, para que las tengan también dentro de sus archivos y dentro de su información. ¿Listo? Entonces mañana lo hacemos. Muchas gracias, sería muy bueno tener la información. Claro que sí, claro que sí. Liliana.
te escuchamos y veo que tienes el micrófono encendido. Giovanni, ¿tienes tú la manita levantada también? Cuéntanos. Gracias, doctoras, doctora Sandra, doctora Diana. Muy respetuosamente, doctora Diana, porque personalmente sé que es dominar público. Diría lo siguiente, el tema de preguntas, consultas, interrogantes, dejarlos ya al final de la clase, los últimos 10 o 15 minuticos para resolver eso, porque o si no, es donde se pierde el control. Eso fue lo que yo noté en los dos encuentros anteriores. Primero que todo, pierdes el hilo y la idea de lo que estás presentando, ¿cierto? Y ya luego de eso, una interrupción porque quiere hablar una persona, quiere hablar otra persona. Y dominar público es de lo más difícil, lo más duro que hay. Listo, Giovanni, muchas gracias. Efectivamente, pues así va a ser. Hoy solamente las preguntas cuando finalicemos una temática, porque si no, no nos rinde. Y pues veo el comentario del compañero Leonardo. Nosotros el derecho lo aprendemos en la práctica, pero y yo lo que veo, de manera muy respetuosa lo digo, es que hay muchas falencias conceptuales. Si no nos paramos en los conceptos y tratamos de abordarlo, no vamos a poder avanzar. Entonces, con eso vamos a empezar de una vez. ¿Listo? Juan Carlos, ¿algo al respecto o vamos a empezar ya porque ya llevamos 25 minutos de nuestro encuentro? Gracias. Y yo quisiera primero saludar y agradecer a todos por este espacio tan maravilloso y a uno de los compañeros, doctora, de su charla completa de principio a fin. Y solamente sí o sí se da al final los comentarios o aportes. Si de pronto se sale del tema, no lo responde sencillamente para que no se desvíe. Hay muchas personas que traen inclusive consultas personales. Deberían evitarse a toda costa ese tipo de cosas, porque sé que hay mucha angustia, mucho anhelo por saber este tipo de temas. No, si se desvía, simplemente no se toca y punto. Y usted avanza completamente con su tema. Y una sugerencia muy respetuosa es que usted habla muy rápido. Yo sé que es su personalidad y todo, pero de pronto, si de pronto maneja un poco la velocidad un poco más suave, de pronto se agradecería también porque no tenemos la asimilación cerebral tan rápida ni computacional como para asimilar tantos conceptos. Esto lo digo muy respetuosamente. Muchísimas gracias. Un feliz tarde. Juan Camilo, hoy vamos a tratar de ir en esa tónica, ¿no? Vamos a ir más despacito y también porque veo con preocupación que como todos no estamos en igualdad de conocimientos, pues hay que ir como más despacio en todos los temas. Entonces lo vamos a hacer de esa manera. ¿Listo? ¿Cómo les había quedado con el compromiso? Si le hubiera llegado, estuvieran recibidos. Bueno, también les voy a pedir ese favor, los micrófonos apagados, ¿sí? Porque eso también hace perder el hilo. Y yo en lo particular, ahí se los digo también, yo en lo particular con el ruido me disperso un montón. Entonces, pues sí, pedirles ese favor. Como había quedado con el compromiso con ustedes y vamos a hablar otro poquito, pues a profundizar más respecto de la culpabilidad. Habíamos hablado de la culpabilidad dentro de los elementos que son indispensables para la configuración de una conducta delictiva, ¿no? Y para establecer las sanciones que en torno a ello proceden conforme que la tipificación que existe en nuestro Código Penal. Y por eso, para hablar de la culpabilidad, ya miramos los elementos que los vimos el día de ayer, es importante que nos remitamos al artículo 12 del Código Penal, que nos define la culpabilidad como que vamos a encontrarla como el tema de cómo se atribuye la responsabilidad en atención a la comisión de una conducta que tiene las características de ser punible. El artículo 12 dice que solo se podrán imponer penas por conductas realizadas con culpabilidad. Y en este caso nosotros vamos a decir que dentro del derecho penal no procede la responsabilidad objetiva. ¿Y qué es la responsabilidad objetiva? Me van a preguntar ustedes. ¿Qué es la responsabilidad objetiva? Solo porque exista un mandato, ¿cómo les explico? Solo porque exista objetivamente, de manera generalizada, una orden, no quiere decir que por esa orden yo voy a cumplir la realización de un delito. La culpabilidad tiene que ver con eso específicamente, con que yo tenga ¿qué? Capacidad, con que yo tenga entendimiento y comprensión y con que me fuera exigida una conducta diferente y yo decía que tenía la capacidad de comprender lo que estaba haciendo. Quería hacerlo, se me exigía otra conducta, lo hubiese realizado. Entonces esto es un reproche ¿de qué? De responsabilidad.
La culpabilidad tiene que ver con la responsabilidad, pero no con la responsabilidad objetiva en temas generales, sino con la responsabilidad atribuida a María Fernanda. María Fernanda tenía que obrar conforme a esos derechos a la familia, y en vez de obrar conforme a los derechos de la familia, decidió agredir a su pareja, a su compañero permanente. Y en atención a las agresiones a su compañero permanente, pues está configurando una conducta delictiva, y por eso vamos a hablar de responsabilidad. A mí me era exigida una forma de conducta, yo conocía que realizar algo diferente, pues iba en contra de ¿qué? De eso, esa unidad familiar. No les estoy diciendo, y por eso es importantísimo que tengan en cuenta, yo no le estoy exigiendo que Juanito se sepa el artículo 233 del Código Penal, porque si no, no puede incurrir en la conducta de inasistencia alimentaria. No, solamente que sepa que su actuar se aleja con los parámetros del derecho. Eso es lo que necesitamos. Para hablar de culpabilidad, como les decía, yo quiero que nosotros aprendamos a hacer un manejo integral de los temas. No que solo lo dice el artículo. Bueno, pero que desarrolla la jurisprudencia, porque estamos hablando de ¿qué? De órganos de cierre que se han pronunciado respecto a temas y aspectos del derecho penal. Y en atención a esos temas, pues se van a dar precedentes. Tenemos en este sentido la sentencia C-181 del 2016, donde la doctora Gloria Estela Ortiz Delgado nos va a hablar del tema de la culpabilidad. Recuerden que las sentencias C son las sentencias de tutela son las sentencias de constitucionalidad que hacen revisión de ¿qué? De la integración que hablábamos en nuestro primer encuentro del ordenamiento jurídico penal respecto de ¿qué? De la Constitución y ese bloque de constitucionalidad que integra el mismo. Pues vamos a entender nosotros, conforme a esta sentencia, que la culpabilidad hace parte de la dogmática penal. ¿Se acuerda que yo les decía? Nosotros podemos ver el derecho desde ¿qué? El tema de la dogmática, desde el derecho penal, desde el tema de la dogmática penal, del tema de los delitos, sí, del tema de las sanciones, pero la dogmática es ese estudio del conjunto del derecho. Entonces, en esta sentencia se nos dice que la culpabilidad, hablándole en temas de ¿qué? Atribución de responsabilidad, nos va a llevar a el estudio de la dogmática penal, junto con ¿qué? Con la tipicidad. ¿Se acuerda que hablábamos de tipicidad en temas de ajuste a lo que establece cada uno de los artículos del Código Penal? Y la antijuricidad y los elementos estructurales de la responsabilidad, el conocimiento, la voluntad. ¿Listo? La culpabilidad es, en términos de esta sentencia, y como les venía diciendo para que la entendamos en ese conjunto, es un juicio de reproche de la conducta del autor. Cómo ese actor debía comportarse y qué realizó, que permiten imponer esa sanción penal. Tiene como fundamento ¿qué? El principio de presunción de inocencia del que hablábamos en nuestro primer encuentro y que tiene que ver hacia un derecho de acto. Por eso les decía, el derecho penal es de el acto que yo cometo. Yo, María Fernanda, apuñalé a alguien y le herí el brazo, lesiones personales. No van a mirar cuáles son las calidades de María Fernanda. Un actor con un acto, derecho de acto. No porque María Fernanda es abogada, tiene cierta... No, derecho de acto. Lo que yo realizo. Mi responsabilidad atribuida a María Fernanda por las acciones de María Fernanda, ¿no? Este juicio es un juicio de reproche de la conducta del sujeto. ¿Por qué? ¿Cómo debía comportarse? ¿Qué sabía en el momento de cometer esa conducta? Por eso hablamos de culpabilidad. Hablamos de unos elementos de la culpabilidad la tarde de ayer, que creo que fue de donde se nos presentaron varias inquietudes. Entonces vamos a tener 3 elementos: la inimputabilidad, el conocimiento de la antijuricidad y la exigencia de otra conducta. La inimputabilidad va de la mano, va encaminada a establecer ¿qué? La capacidad de comprender la ilicitud de un comportamiento y de determinarse de acuerdo con tal comprensión. Yo sé que no debo quitarle la vida a otra persona. Yo no tengo que saber qué es el artículo 103 del Código Penal. No, yo solamente sé que eso atenta contra los derechos de la vida de otra persona y pese a ello decido hacerlo. Entonces, inimputabilidad,
capacidad de comprensión de lo que estoy realizando. Importante. Inimputabilidad, capacidad de comprender mi comportamiento alejado de los parámetros del bien común establecido para nuestra sociedad. El segundo elemento va a ser el conocimiento de la antijuricidad. El sujeto debe saber, debe conocer que está realizando un hecho en su aspecto material, es decir, que se da cuenta de ello. También debe saber que daña y comprende que es un actuar ilícito. Yo tengo capacidad para comprender y tengo capacidad para comprender que esto es contrario a la ley. Entonces ahí vamos, la inimputabilidad va de la mano con el conocimiento de la antijuricidad. Porque si yo no tengo capacidad de comprensión, cometo una acción contraria a la ley, ¿dónde queda el elemento de la culpabilidad? ¿Es reprochable esa responsabilidad, María Fernanda? María Fernanda, y no vista como desde los términos de la ley 1996, porque ahí cometeríamos un error, sino vista desde se logró probar que María Fernanda tiene una discapacidad cognitiva y que en atención a la discapacidad cognitiva ella no tiene comprensión de qué personas están jugando con ella, de qué personas le están causando daño, y en una de esas se encuentra en la calle con alguien y esa persona se va a abrazarla, ella piensa que le van a hacer algo y termina agrediéndola porque no tiene capacidad de comprender. Se logra demostrar, para hablar de temas de inimputabilidad, que ella efectivamente no tenía capacidad de comprensión. ¿Capacidad de comprensión de qué? Del comportamiento que estaba desempeñando, ni que esto era un actuar contrario a la ley. Entonces ahí tenemos que verlo. Inimputabilidad, capacidad de comprensión, conocimiento de la antijuricidad, el darse cuenta y reconocer que es un actuar contrario a la ley. Y la exigencia de otra conducta. Nosotros estamos en un Estado social de derecho donde se predica un principio de ¿qué? De confianza legítima. Si yo no le quito la vida a alguien, ese alguien no me la debería quitar a mí. Si yo respeto las normas de tránsito, se supone que todos mis vecinos, que todas las personas que habitan en el lugar donde yo habito, también deben respetar las normas de tránsito. Eso se llama el principio de la confianza legítima. Y esto tiene que ver mucho con esta exigencia de la otra conducta. ¿Por qué? Se me está diciendo a mí que yo me tenía que comportarme conforme al derecho, conforme a las normas de la buena conducta y a esas exigencias sociales para una sana convivencia, pero yo me comporté de otra manera. Entonces, si se logra probar que yo podía comprender lo que estaba realizando, que este comportamiento era contrario a derecho y que se me exigía comportarme diferente, vamos a hablar que me es posible atribuir responsabilidad por la conducta que yo estaba desempeñando. Esa conducta es configurativa de un delito de ¿qué? De homicidio, de feminicidio, de violencia intrafamiliar, entre otros. ¿Listo? Entonces se me exigía otra conducta. Esto lo vamos a tratar como el tema de complemento de lo que veníamos hablando ayer, porque como ustedes se dieron cuenta, la dinámica de ayer no nos funcionó. Entonces, esta era un refuerzo de la culpabilidad. Para cerrar con esto, veo una manita levantada, vamos solamente a responder esa manita porque no veo ninguna otra, solamente la manita de Adolfo y cerramos y vamos con el tema de la pena. Adolfo. Doctora, buenas tardes compañeros. Buenas tardes. Doctora, bueno, a mí me queda claro que para que una conducta sea declarada punible, tiene que serlo desde el punto de vista típico, antejurídico y culpable. Yo quisiera saber, doctora, en qué parte de esas tres creo que es la antijuricidad, donde se puede el abogado o el defensor detenerse para analizar algunos temas para poderle, en caso de que la persona, pues, por la tipicidad al leo se ve que es culpable, o bueno, no ha sido declarada culpable hasta que no se vencido en un juicio, pero digo, él puede alegar todo espérate porque es que estás confundiéndote un montón. Centrémonos, ¿en qué parte se puede alegar qué? Se puede alegar, la partecita esta de el dolo, o que una conducta sea dolosa, culposa, para poder tener atenuantes y lograr hallar beneficios para el defendido. O otra partecita que la persona que cometió esa conducta
lo haya hecho por ira o por, ¿qué le digo? En defensa propia. ¿Qué otras cosas se pueden tener en cuenta ahí, doctora? Intenso dolor. Bueno, ahí te está saliendo un poquito del tema porque estábamos hablando de culpabilidad. Tú estás hablando de causales de eximiente de la responsabilidad. Eso lo vamos a verificar en otro momento, ¿sí? Ah, bien, doctor. Esas causales de eximiente de la responsabilidad tienen que ver con ¿qué? La responsabilidad, con la culpa, ¿sí? Tienen que ir con la culpa porque si tú vas con la tipicidad, no va. La tipicidad es ¿qué? La configuración dentro de unos parámetros de lo que está en el Código Penal establecido como delito, y la antijuricidad quiere decir que ¿qué? La lesión o el efecto que ponga en peligro esos bienes jurídicos tutelados. Si hay antijuricidad material o formal, porque yo puedo decir que un delito de hurto se cometió, pero cuando vamos a mirar, ¿cuánto me hurtaron? Yo tenía 100 pesos en la cartera, no tenía nada más, ni siquiera tenía papeles. Era un monedero que llevaba. Allá hay antijuricidad formal o material, ¿sí? Formal, se ajusta, sustraiga otro. Material es cómo me afecta el bien jurídico tutelado, que sería el patrimonio económico. El tema de la responsabilidad, que tiene que ver con la culpabilidad, ahí están las circunstancias establecidas en el artículo 32. Y esas circunstancias son circunstancias en las cuales yo puedo decir que no actuaba dentro de estos parámetros y con estos elementos establecidos. Entonces, ahí estamos hablando de ausencia de responsabilidad, que tiene que ver con esto. No nos salgamos del tema de que estamos viendo la generalidad. ¿Por qué les quiero hablar de el artículo 32 después? Porque lo vamos a ver desde el punto de vista del momento procesal en el que yo lo voy a alegar. Y acá estamos hablando del concepto general. ¿Listo? Pero tenlo ahí en cuenta. Vamos a hablar de culpabilidad, artículo 32 de nuestro Código Penal. Causales de ausencia de responsabilidad. Están los casos fortuitos, fuerza mayor. Todos estos deben ser alegados, ¿no? Deben ser alegados porque yo no puedo llegar al final y en los alegatos de conclusión decirle al señor juez, bueno, entonces se logró probar que estamos dentro de una de las causales. No, si yo voy a actuar dentro de la inimputabilidad y decir que mi defendido está dentro de esas causales, yo desde la audiencia preparatoria le digo, señor juez, voy en camino a ello. ¿Listo? Entonces, como les había dicho, con esto cerramos el temita que teníamos pendientes y vamos para lo que tenemos preparado hoy, que es respecto de la pena y la acción civil en el proceso penal. Ustedes me van a decir, profe, pero si usted ayer nos dijo que solo íbamos a hablar de temas penales y que no íbamos a verificar qué vamos a realizar. Entonces, ¿por qué vamos a hablar del proceso de la acción civil? Porque una de las fuentes de las obligaciones es el delito. El delito visto como ¿qué? Como esa obligación de reparar los daños que causamos, porque estamos hablando que nosotros con la antijuricidad estamos vulnerando un bien jurídico tutelado, y al vulnerar un bien jurídico tutelado, lo que va a proceder es que se me repare y se me resarza porque se me están afectando a mí esos derechos. ¿Listo? Entonces vamos a partir con ese estudio general. Ay, ¿por qué no me pasa la presentación? Ya. Ayer habíamos hablado un poquito de lo que es la pena, pero pues quiero que tengamos ahí varias cositas porque hoy quiero ir un poquito más allá, porque me di cuenta que ayer hablamos como de manera muy escueta de lo que es la pena y quiero que tengamos como una concepción mucho mayor, porque es uno de los temas en auge cuando hablamos del derecho penal. Nosotros somos una sociedad en general, porque no es María Fernanda ni ninguno de los que ustedes están, es nuestra sociedad en general, que nos acostumbramos a que la pena tiene que ser de 60 años o si no, no nos sirve. Yo les cuento, en la vida real, en una de mis representadas me decía, doctora, es que 382 meses de prisión a mí no me sirve.
Y yo o sea, desde el punto de vista y no por defender al agresor, porque jamás va a ser ese mi papel, yo le decía sí, pero es una pena proporcionada dentro de los límites del derecho en atención a la conducta establecida. No podemos poner más. Legalmente no podemos poner más. Entonces, por eso quiero que hagamos esto importante. Si nosotros vamos a jugar desde el lado de la defensa, nosotros tenemos que hablar de qué, proporcionalidad de la pena, ¿no? Ya definitivamente lo único que le procede a mi representado es la imposición de una pena, pero venga, juguémonosla con los parámetros y los principios que rigen la misma. Y también cuando estamos desde el lado de la fiscalía, oiga, sí, yo soy el ente persecutor, pero acuérdese que la pena tiene unos fines. Y sí, a mí me van a decir que el fiscal 17 seccional especializado obtuvo una pena de 60 años, pero ¿qué funciones tiene con lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico? Por eso también les traje para hoy una sentencia de la Sala de Casación Penal del año 2020, del 2013, el magistrado ponente, el doctor José Leonidas Bustos Martínez, que nos habla de la pena. De la pena entendida como un mecanismo para evitar la lesión de intereses fundamentales para la convivencia social, derechos o bienes que por su importancia y necesidad de tutela ameritan protección reforzada del derecho penal. Y si ven, es un concepto hermoso de la pena. Es un concepto que no va desde el populismo punitivo y desde que yo le voy a imponer 30, 40 años, sino que estamos hablando de que bienes jurídicos tutelados, que me protegen a mí, me protegen la vida. Se vio la necesidad de reforzarlo por parte del legislador y la pena llega a cumplir esto. No la pena vista como el ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión. Cuando ustedes empiezan a ver fundamentación jurídica acá en el Poli, me parece súper importante que hacemos un recuento del derecho y el nacimiento del derecho cuando vemos fundamentación jurídica. ¿Por qué? Porque nosotros a veces nos quedamos en eso, ¿no? Yo les cuento un caso. Uno de mis defendidos me dice un día, doctora, pero es que mejor dame usted la dirección, el proceso no avanza. Mejor dame usted la dirección y yo arreglo con él. Dígame dónde vive. Y yo, hicimos proceso psicológico y todo, porque nosotros tenemos que aprender, obviamente, el dolor de una persona, de unas personas víctimas, mucho más en esos delitos en contra de la vida. Las agresiones sexuales marcan una huella inevitable en las personas, pero nosotros vamos a aprender desde el punto de vista jurídico. No vamos a hablar como una persona que no ha tenido una formación en el tema, sino que vamos a verlo desde el punto de vista jurídico para que nosotros veamos cuáles son las funciones, qué podemos pedir. Qué chévere que nosotros como abogados defensores, sí, ya nos tocó resignarnos a la pena. Ya sabemos que es una pena, pero cuando vamos a hablar, una condena, perdón, pero cuando nos dan el uso de la palabra en el traslado del 447, nosotros vamos a decir razonadamente qué encontramos de qué es la pena. Sí, dígale, señor juez, es que usted no procede la pena máxima en atención al fin resocializador, a que reparamos el daño, entre otras, ¿sí? Entonces, quiero que lo ejercitemos desde ese lado porque a veces es inevitable obtener una pena. Así seamos los mejores defensores del mundo, es inevitable obtenerla y pues vamos a verla desde ese punto, qué podemos hacer y cómo lo vamos a encontrar. ¿Listo? Y pues les traje varias cositas respecto de la pena porque también veo que es un tema conceptual que podemos manejar interesante. Antes de entrarnos y empezar a hablar solamente de temas procesales. Mañana vamos a empezar a hablar del tema de los delitos y vamos a hablar de los bienes jurídicos tutelados, delitos, bienes jurídicos tutelados, y lo que vamos a hacer nosotros es que, hablando desde esos delitos, empezar ya con el proceso. Pero vamos a centrarnos un poquito más en el tema conceptual de las penas y el trámite civil que se puede dar dentro del proceso, pero no se los voy a decir así, nos vamos a ir con el tema de reparación para que no haya lugar a confusiones. Como les decía, dentro de toda esta conceptualidad y el marco, porque ayer me di cuenta que les hablé de manera muy escueta de la pena, quiero que hablemos de los límites al momento de la imposición de la pena. Mediante la pena, ¿nosotros qué hacemos? Estamos diciendo, necesitamos reforzar la protección a un bien jurídico tutelado que usted quebrantó porque por parte del legislador, en su facultad del ius puniendi del Estado, ustedes cumplieron con todos los elementos y deben ser merecedores de una sanción penal. Ella lo que hace es que
una imposición de una privación o disminución de bienes jurídicos tutelados. ¿Y qué se hace entonces? Estamos diciendo, yo vulneré un bien jurídico tutelado y en contraprestación, a mí no se me va a vulnerar, pero se me van a limitar mis derechos. Mi derecho a la libre locomoción, como pasa con el tema de las penas privativas de la libertad, o de las bien sea en establecimiento carcelario o en domiciliaria, de la imposición de multa, porque recuerden que también ahí tenemos penas de multa, y ahí que se me está viendo, pues, otra limitación en temas patrimoniales, en temas de derechos patrimoniales, ¿no? Y ello tiene que, yo puedo poner una pena y limitar derechos como yo quiera. No, hay una limitación constitucional. Nosotros vamos a partir de un principio rector de nuestro Estado Social de Derecho, que es la dignidad de la persona humana y el respeto de los derechos humanos. Por eso en nuestro país, en atención a la protección que tenemos constitucional al marco de derechos internacionales en temas humanitarios, nosotros no hablamos de detenciones perpetuas, no hablamos de penas que no prescriben. Yo no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa mucho que me gusta, decía que trabajo todos los días con derecho penal, a mí me encanta ver esos casos de esos delitos tan gravosos, de esos delitos tan mencionados que pasan en Estados Unidos, y uno encuentra que le dan prisión perpetua y otra perpetua. ¿Esto tiene un límite? ¿Esto guarda relación con los derechos humanos? ¿La pena de muerte guarda algún tema de relación con el tema de la dignidad humana y los derechos humanos? En mi criterio personal, yo creo que se desborda. Y pese a todas las críticas que se tienen respecto a esto, porque esto tiene mucho que ver con el populismo punitivo, de que sí, vamos a hablar que si hoy matan a una niña, mañana vamos a reformar la ley y ya no son 60 años, sino 80 años, que no se puede, ¿no? Recuerden que el máximo en Colombia son 60 años. Pero un ejemplo, entonces, cada vez que pasa algo, juegan con nuestra vulnerabilidad, porque a todos nos afecta todos estos casos de violencia contra los menores, pero nosotros nunca hablamos de la legalidad, de los límites a la imposición de la pena. Y entonces, ¿cuál es el descontento social? No, es que le dieron 30 años, le dieron 20 años, porque están jugando con la emocionalidad, un poco también con el desconocimiento al respecto de estos límites. ¿Listo? Entonces recuerden, es una restricción de bienes jurídicos también tutelados, de derechos hacia esa persona que quebrantó el ordenamiento jurídico, pero siempre dentro del respeto de la dignidad y los derechos humanos. No solamente tiene unos límites conforme la Constitución, sino que guarda una estrecha relación con el principio de legalidad, ¿no? Debe estar legitimada, debe ser una ley previa al momento de la comisión de los hechos. No porque hoy pasó un delito y yo me inventé hoy una forma de delinquir específica, me van a condenar y se inventaron el delito para mi caso. Eso no funciona. Solo en el mundo, y les cuento, no sé si ustedes tienen en cuenta y han visto un poquito de derecho internacional, se han creado muy pocos tribunales posteriores. ¿No? El Tribunal de Tokio y el Tribunal de Nuremberg fueron posteriores a la comisión de esos crímenes internacionales. Pero el principio de legalidad que rige en todo el mundo es todas las penas impuestas por conductas anteriores. Nadie puede ser juzgado conforme por fuera de la normatividad vigente al momento de la comisión de los hechos. ¿Listo? ¿Por qué? Estamos hablando que también desde el tema de vista de la legalidad, la Constitución nos ha dicho que nosotros vamos a velar conforme a esos fines establecidos en el artículo 2 por un orden justo. Y qué injusto sería que si a mí me condenan, si a mí me atrapan haciendo algo que no encaja con lo que le gusta a la sociedad, pese a que esto no sea un delito, me condenen y se meten en el delito. ¿Qué guarda en relación con el debido proceso, con el orden justo, con la legalidad? Ninguno. Entonces, por eso las penas solo están establecidas ¿en qué? En el Código Penal, en cada uno de los delitos. Han tenido modificaciones. Si ustedes van a su Código Penal, lo revisan antes, entonces aparece ahí. La pena será de 2 a 6 años. Pero entonces aparece en negrita. Hoy la pena fue actualizada porque recuerden que hubo una ley que aumentó las penas de algunos delitos y va a decir que ya el delito no va de 2 a 6 años, sino va de 32 a 108 meses. Y pues esto nos cambia toda la dinámica porque estamos hablando de la legalidad. ¿Qué pasa si yo cometí ese delito
el 15 de mayo del 2016 y de aquí que se adelantó la investigación y llegan a el momento de imponer mi sanción, porque pasa en la vida real de delitos del 2016 que nos están condenando hasta ahora, pasa en la vida real que nos lleva a ¿qué? Que nos lleva a que me condenen a mí en el 2025, 10 años después. Pero al momento en el que yo cometí el delito, la pena era de 2 a 6 años. Y hoy la pena es de 32 a 108 meses. Por principio de legalidad, la pena que se me debe establecer a mí, que se me debe imponer, es la del momento de la comisión de los hechos. Que la pena haya aumentado no tiene nada que ver con que a mí se me vaya a imponer una pena mayor, y esto también va de la mano del principio de favorabilidad. Adicionalmente, respecto de la pena, en la sentencia C647 del 2001, el doctor Alfredo Beltrán Sierra nos hablaba de 2 formas en las que la pena tiene unos principios, y vamos a hablar de proporcionalidad y necesidad. Proporcionalidad en el sentido de que vamos a reiterar el tema de que es la vulneración de un bien jurídico tutelado por la ley, y la proporcionalidad de esa pena nos va a exigir que haya ¿qué? Una adecuación entre la conducta delictiva, el daño causado y las circunstancias que se vayan a dar en atención a ello. Por eso hablamos mucho del principio de proporcionalidad al momento de interponer la pena. Si yo estoy hablando de que cometí un hurto y el hurto fue de 5 millones, yo no tengo antecedentes, yo devolví la mitad del dinero, pues el juez se debe mover en el primer cuarto de movilidad, debe marcar su pena en el primer cuarto de movilidad y teniendo en cuenta esas circunstancias, proporcionando, ¿no? La medida, en la medida de ¿qué? Del bien jurídico tutelado y del daño causado, siempre dentro del marco de la legalidad. Proporción, la conducta desplegada, el daño causado y las consecuencias jurídicas de ello. También vamos a hablar como principio al momento de la imposición de la pena de la necesidad. La necesidad lo que tiene que ver con la pena exige que ella sirva para ¿qué? Para una preservación de la convivencia armónica, pacífica, de todos los que hacemos parte del conglomerado social, y por eso nosotros hablamos mucho de ciertos delitos que tienen envergaduras mayores, no queriendo decir que los otros no protejan bienes jurídicos tutelados importantes, pero cuando hablamos en específico del bien jurídico tutelado de la vida, así como el de la libre integridad, formación sexual, pues nosotros vamos a ver que son unos bienes jurídicos tutelados de mayor envergadura, no que los otros no lo sean, reitero, sino que tienen una envergadura mucho mayor por las consecuencias dentro de ese desarrollo de la vida de cada persona y de los derechos de cada persona. Entonces, pues allí vamos a ver nosotros la necesidad de la convivencia armónica y de establecer que sí, efectivamente la pena pues ya no puede ser una domiciliaria, ya no puede haber lugar a la suspensión condicional de la pena, sino la necesidad de ¿qué? Demostrar que al tratarse de estos bienes jurídicos tutelados, lo que procede es una pena restrictiva de derechos como es la pena de prisión. Entonces ténganlo ahí en cuenta con esas sentencias que les voy hablando, que son interesantes para mirar de cómo se ha dado ese desarrollo jurisprudencial dentro de nuestro ordenamiento. Alguien me decía ayer, profe, es que enséñenos a manejar el código y a mirar cómo son los avances y qué leyes vamos a ver. Nosotros no nos podemos ir por ahí. No nos podemos ir por ahí porque vamos a encontrar que lo que nosotros tenemos que empezar a ver es un desarrollo armónico. Empezar a ¿qué? Lo que yo voy verificando de la parte teórica del comportamiento general hacia lo que se va a ir desarrollando a posterior con la tipificación de los delitos. Conocer los elementos para que yo pueda hablar. Y por eso también conocer de las penas es indispensable para manejarnos en el derecho penal. Tenemos entonces que las penas se clasifican en penas principales y en penas sustitutivas. Las penas principales, conforme al artículo 35 del Código Penal, son aquellas privativas de la libertad, la prisión perpetua revisable, que les dije que íbamos a hablar de eso un poquito porque eso está derogado en fue declarado inexequible en nuestro ordenamiento jurídico en atención al artículo 11 constitucional y a los tratados internacionales. ¿Por qué aparece ahí?
porque si ustedes se dan cuenta, en su código penal, en la parte especial, que es algo que me llama la atención que de verdad lo pongan los códigos, se habló del tema de la prisión perpetua revisable cuando las víctimas son menores de edad, con esta ley que hizo unas circunstancias de agravación especiales para el delito de homicidio, ¿no? Entonces, se hablaba de la prisión perpetua revisable, pero esto es netamente y totalmente inconstitucional, y no solamente la ley que habla de la prisión perpetua fue declarada inexequible, sino que adicional a ello se habló de ¿qué? De el acto legislativo, porque esto era una reforma a la Constitución, era desconocer la suscripción de los tratados internacionales de derechos humanos, ¿vale? La multa es otra de las penas principales y las demás privativas de los derechos que se consagran en la parte especial. Es decir, cada delito va a tener establecido cuál es la pena. Entonces hablamos de el homicidio, la pena principal es de prisión. La pena de multa va acompañada también en otros delitos, como en el delito del patrimonio económico, ¿no? Entonces, aparte, se me condena a un tiempo de prisión y a una multa establecida en salarios. Pero un ejemplo puede ser cuando hablamos de delitos en contra de la administración pública, vamos a hablar de pena principal de prisión, de pena principal de multa y de privación y de prohibición de cumplir funciones públicas en atención a la comisión de la transgresión de ese bien jurídico tutelado como en la administración pública. Entonces lo vamos a ver ahí. Penas principales: la prisión, la pecuniaria de multa y las demás que cada uno de los delitos establezca. Si está establecida en el delito, en la tipificación del delito, vamos a hablar de penas principales. Las penas accesorias, nosotros las vamos a ver, que también las encontramos, acá las tengo, que son penas privativas de otros derechos. Artículo 43 del Código Penal, que nos dice, son penas privativas de otros derechos. La inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, la pérdida del empleo o el cargo, la inhabilitación para el ejercicio de la profesión, el arte u oficio, si tuviese que ver directamente con la comisión de la conducta, entre otras. Y recuerdan que les decía ayer, dentro de esas penas está que la prohibición de acercarse a la víctima cuando son casos de violencia de género. También encontramos nosotros en nuestro artículo 36 del Código Penal las penas sustitutivas. Y nosotros vamos a entender como penas sustitutivas la domiciliaria, que es sustitutiva de la pena de prisión, y el arresto de fin de semana convertible en arresto interrumpido, que es sustitutivo de la multa, ¿no? ¿Quién establece si proceden o no proceden las penas sustitutivas? El mismo juez de conocimiento debe realizar un estudio de las penas sustitutivas. Acuérdense que estas penas sustitutivas tienen una característica específica en lo que tiene que ver con los límites que se tienen. El artículo 68, acá. Del artículo 63 en adelante nos va a decir cuándo procede la sustitución de la ejecución de la pena. Y tiene unos requisitos establecidos. Se suspenderá esa pena. Impusieron una pena por lesiones personales de 24 meses. ¿Qué vamos a mirar? Yo como juez, ¿qué tengo que hacer? Revisar si le procede a alguno de los subrogados. Entonces me voy al artículo 63 de mi Código Penal y encuentro que la suspensión de la ejecución de la pena va a proceder ¿cuándo? Cuando la pena impuesta no exceda los 4 años de prisión, si la persona condenada carece de antecedentes y no está enlistada dentro de los delitos prohibidos en el artículo 68A, ya lo vamos a mirar, y si la persona establece el numeral tercero del artículo 63, que si la persona condenada tiene antecedentes personales por delitos dolosos, el juez concederá la medida cuando los antecedentes no sean indicativos de que no existe necesidad de la ejecución de la pena. ¿Listo? Entonces, yo tengo unos requisitos objetivos. Si mi pena es de 250 meses de prisión, pues no hay ni siquiera lugar a estudiar los elementos porque objetivamente supera el primero de los parámetros, que es no exceder los 4 años de prisión. Ojo, el artículo 63 nos habla que la suspensión será de 2 a 5 años. Ustedes me van a decir, profe, ¿pero cómo la sustitución? Sí, se suspende el cumplimiento de la pena.
A esa persona se le deja que siga con su cotidianidad en atención a que, si se van a dar cuenta, son penas de delitos muy pequeñitos, y se van a suscribir unos permisos, se va a pagar la caución para que yo pueda acceder a esa sustitución, y el juez establecerá en cuánto será la caución, y adicional a ello, si me dan la suspensión, yo voy a suscribir unos permisos. Si yo incumplo alguno de esos compromisos, y mi compromiso era no volverme a acercar a la persona que lesioné, y a la semana vuelvo y le pego, ahí se levanta esa suspensión condicional de la pena, y lo que procede es a cumplirla en establecimiento carcelario de la pena que me han impuesto, ¿vale? También dentro de esas penas sustitutivas vamos a encontrar la libertad condicional. Y dice, el juez, previa valoración, artículo 64, de la conducta, concederá la libertad condicional a persona condenada a pena privativa de la libertad cuando ¿qué? Esto ya lo hace el juez de ejecución de penas. Y nos dice, cuando la persona haya cumplido las 3/5 partes de la pena, si su adecuado desempeño y comportamiento durante el tratamiento penitenciario en el centro de reclusión permite suponer que no existe necesidad de continuar con la ejecución de la pena, siempre que haya cumplido las 3/5 partes, ¿no? Que se demuestre un arraigo familiar y social. Allá hay libertad condicional, pero ojo, 64 lo hace el juez de ejecución de penas. Y la domiciliaria no la va a establecer el artículo 68 del Código Penal, y allí también se va a hablar un tema de ejecución de penas, ¿no? Yo me enfermé en el hospital, lo que procede es el cambio a la domiciliaria, y no solamente el cambio a la domiciliaria, sino que de pronto me tocó en un hospital. Por su parte, y aquí ojo, muy ojo, porque esto lo van a necesitar un montón, el artículo 68A va a ser ese artículo donde está el decálogo de los derechos, que me va a decir que no procede ninguna pena sustitutiva. Y dice así, artículo 68A. No se concederá la suspensión condicional de la pena, la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni habrá lugar a ningún otro beneficio judicial o administrativo cuando la persona haya sido condenada por delito doloso dentro de los 5 años anteriores. Esto es lo primero, ¿no? Condenada, delito doloso, está excluida conforme el ordenamiento jurídico. Y adicionalmente, pues vamos a decir que hay un listado de delitos en los cuales vamos a encontrar los delitos que no se pueden. Les voy a listar algunos porque son muchos. Si a mí me van a condenar por captación masiva y habitual de dinero, está prohibido. Plena prohibición legal de que yo no puedo recibir ningún beneficio. Inciso segundo del artículo 68A. Ténganlo ahí. Violencia intrafamiliar está excluida de beneficios. Hurto calificado. Homicidio agravado, conforme el numeral sexto. El artículo 68A, inciso segundo, nos va a dar todas esas luces respecto de qué? De qué puede y qué no puede ser objeto de beneficios. Entonces lo tenemos ahí, ¿no? Penas sustitutivas proceden, sí proceden, pero hay unas que están expresamente prohibidas en la ley. Vamos a hablar nosotros de la pena de prisión. También la define nuestro Código Penal. Nos dice el artículo 37. La pena de prisión se va a sujetar a las siguientes reglas. Artículo 37, Código Penal. La pena de prisión para los tipos penales tendrá una duración máxima de 60 años, excepto en los casos de concurso. Su cumplimiento, así como los beneficios penitenciarios que disponga la reducción de la condena, se ajustarán a lo dispuesto en las leyes y en el código. No se le pueden dar más beneficios, no se puede reducir la condena porque yo quise bajársela a 30 años, porque me cayó como bien. No, todo está dentro del principio de legalidad. La detención preventiva nunca se va a asimilar a la pena. ¿Qué pasa cuando a mí me capturan en flagrancia,
me legalizan captura, me imputan cargos y en atención a esa imputación me solicitan medida preventiva de privación de la libertad en establecimiento carcelario. Eso no cuenta como la pena. Ya después, si me terminan condenando, lo que yo voy a hacer es que solicitar que ese tiempo me sea descontado de los 40 años de prisión que me tuviera. ¿Listo? El artículo 38 nos va a hablar de la prisión domiciliaria como sustitutiva de la pena de prisión. La prisión domiciliaria pues va a consistir en ¿qué? En privación de la libertad en un lugar donde yo resido y que yo haya mostrado mi arraigo al respecto o en el lugar que el juez determine, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar nosotros ahí? Pues que tiene que ajustarse al cumplimiento de esos requisitos y no estar prohibida en el artículo 68A. Debe ser solicitado por el condenado y puede ser utilizada en los mismos casos que nosotros estábamos hablando cuando van a imponer una medida de aseguramiento, también puede ir en lugar de habitación. Los requisitos de los que les decía de la prisión domiciliaria están en el artículo 38B y nos dicen, son requisitos para conceder la prisión domiciliaria que la sentencia que se imponga nunca supere los 8 años. ¿Sí se acuerdan? Para que me suspendan a mí la pena, la ejecución de la pena, que yo tenga que cumplir la pena, nos vamos a ir a que no sobrepase los 4 años. Pero hablando de la concesión de la detención domiciliaria, el artículo 38B nos dice que no sobrepasará los 8 años de prisión. Cuando no se trate de lo mismo que veníamos hablando, artículo 68A, inciso segundo, prohibiciones expresas. Demostrar el arraigo familiar, demostrar que se garantiza mediante caución el cumplimiento de obligaciones. Acuérdense de la caución que les hablaba. No cambiar de residencia. Si yo cambio de residencia, pues se me suspende el requisito. Que dentro del término que fije el juez serán reparados los daños ocasionados por el delito y por eso vamos a hablar, junto con la pena, del tema de los daños. Y permitir la entrada a los servidores públicos que hacen la vigilancia de la pena, y esto es a las personas del INPE. Les decía, pena principal de prisión, que si vemos puede ser sustituida por la domiciliaria, pero también hay una pena principal de multa. Y la pena de multa, conforme al artículo 39 de nuestro Código Penal, está sujeta ¿a qué? A que hay varias clases, ¿no? Estamos hablando de multa equivalente a dinero. La multa puede verse como un acompañante de la pena de prisión en la mayoría de los casos y consagra el monto, ¿no? Entonces vamos a mirar un ejemplo de algún delito que consagre el monto. Veamos acá. El delito se llama artículo 311, aplicación fraudulenta de crédito oficial regulado. El que con destino a actividades fomentadas por el Estado obtenga crédito oficialmente regulado y no le dé la aplicación que está destinada, incurrirá en prisión. No, este no tiene pena de multa. Este sí. Exportación o importación ficticia. El que con el fin de obtener en provecho ilícito oficial simule exportación o importación total o parcial incurrida en prisión de 32 a 144 meses y multa de 66.66 a 750. ¿Sí ven? El mismo código lo establece. Yo como juez no me puedo inventar. La pena de multa debe estar establecida en el tipo penal por el que yo voy a condenar. Entonces, va acompañado mayoritariamente de la pena de prisión, pero hay delitos que solamente establecen pena de multa. ¿Cómo se indica la multa? ¿No? Entonces vamos a hablar que vamos a encontrar en nuestro ordenamiento jurídico en la parte especial del Código Penal, que van a ver que multas en salarios, también van a ver multas en salarios mensuales, y también vamos a encontrar que algunas veces la multa se va a imponer en atención al monto de lo apropiado. Cuando hablamos de enriquecimiento ilícito, se va a imponer la multa por el valor del enriquecimiento que se dio. Y por eso existen multas de primer grado, atendiendo al valor de los salarios, que oscilará entre 1 y 10 salarios mínimos, multas de segundo grado de 10 a superiores a 10 sin pasar los 50, y de tercer grado de 100 a 10
de 100 a 1000 unidades. Ahí vamos a tener unas formas de las unidades de multa. Multa como pena principal, acuérdense, artículo 39. ¿Cómo se determina? Va a pasar lo mismo que con la pena de prisión. Existen unos mínimos y unos máximos. Y como hay unos mínimos y unos máximos, se tiene que hacer la misma dosificación punitiva. Algunas de las personas que están aquí que vieron conmigo especial, yo traté de darles como un abrebocas de lo que es la dosificación penal, y al finalizar, si a ustedes se nos alcanza el tiempo, vamos a mirar un poquito de cómo se dosifican conforme el artículo 60 y 61 del Código Penal las penas que aplican de igual manera para la multa, ¿no? Entonces, se dividen los mínimos y yo tengo que justificar porque le voy a poner cierta pena de multa. Nos habla el artículo 39 también de la acumulación, ¿no? En casos de conductas punibles o acumulación de penas, las multas serán correspondientes a las infracciones que se sumarán, pero el total no podrá exceder el máximo fijado en el artículo 39 de las multas, ¿no? Entonces tengámoslo en cuenta, sí se pueden sumar, pero nunca sobrepasar el máximo establecido en las multas. Y como les decía, el pago debe realizarse de manera íntegra e inmediata una vez que la sentencia haya quedado en firme, a menos de que se acuda a alguno de los mecanismos sustitutivos que también nos va a contemplar el artículo 39, que es la amortización a plazos, ¿no? Yo voy a pagar la multa de tal manera, o mediante trabajo, ¿no? Voy a acreditar, porque, ojo, si no se acredita no lo puede conceder el juez de ejecución de penas. Voy a acreditar que no puedo pagar por ningún medio, y entonces se me asignarán trabajos no remunerados para que se vaya realizando el pago de esa multa. Una unidad de multa equivale a 15 días de trabajo. Entonces, si a mí me dieron un salario, tengo que pagar ¿cuántos días de trabajo? ¿Listo? Los trabajos le obligan a prestar una contribución no remunerada en determinadas actividades de utilidad pública y social. Como les decía, vamos a hablar un poquito de las penas privativas de otros derechos, que son las establecidas en el 43. Estas no están establecidas en cada uno de los delitos, sino que pueden solicitarse en los traslados. Por eso cuando hablábamos ayer de cómo puede ser el papel de la representación de víctima, que no es parte, sino que es un interviniente especial, podemos decir que yo voy a solicitar otras privativas de otros derechos. ¿Cuál puede ser? El delito lo cometió un extranjero, lo cometió un peruano. Yo voy a solicitarle al señor juez que, en atención a que él es un extranjero y el artículo 43 me lo permite, que una vez cumpla la pena sea expulsado de nuestro país, porque se permite. Artículo 43, numeral 9. Lo que les decía, también puedo solicitar a favor de mi representada, mostrando pruebas de que sigue siendo acosada pese a que esta persona está en la cárcel, que se le prohíba comunicarse con la víctima o con los integrantes de su grupo familiar. Entonces, echémosle una leidita rápida. Artículo 43, penas privativas de otros derechos. Entonces está inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, pérdida del cargo o empleo público, inhabilitación para el ejercicio de una profesión, arte u oficio, inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, curaduría y tutela. Esto, desde la práctica, ¿yo cómo lo solicito? Cuando el menor, hijo en común de víctima y agresor, presenció los hechos o también se vio vulnerado en los hechos, pues procede esta solicitud de penas privativas de otros derechos del artículo 43. Ojo acá, ¿no? Lo que se va a hacer ahí es privación de ese ejercicio, pero continúan los deberes como padre, y no es un tema permanente de que perdió la patria potestad. No, eso se tiene que tramitar ante otra jurisdicción. Acá lo estamos viendo en el tema penal, y esas penas privativas de otros derechos por parte del juez se ordenan que se comuniquen a las autoridades competentes. También está la expulsión del país y las que les decía que introdujo la ley 1257 del 2008 respecto de las víctimas de violencia de género. Ayer me lo preguntaban y por eso no empecé con ese tema, porque ayer me lo preguntaban. ¿Cómo se extingue la acción penal? Ustedes van a decir, ¿pero qué es la acción penal primero? La acción penal es ese ejercicio que tiene en cabeza la Fiscalía General de la Nación conforme al artículo 250 y está encargado ¿de qué? Pues de hablar de
lo que nosotros tenemos como conductas delictivas y estamos adelantando la investigación o ya llevamos en el juzgamiento. El artículo 82 de nuestro Código Penal nos va a hablar de ello. Y tenemos unas causales, artículo 82. Dice, son causales de extinción de la acción penal, ¿no? Se extingue, y extinguirse es que se finaliza. Estamos hablando de un derecho penal de autor, ¿no? De acto, perdón. Yo, María Fernanda, cometí un acto y la responsabilidad solo es de María Fernanda. Por ese acto, responsabilidad de acto, por el acto que María Fernanda cometió. El acto lo cometió María Fernanda, no lo cometió nadie más. Y eso quiere decir que solamente se le es atribuible responsabilidad a María Fernanda, ¿no? A María Fernanda le es atribuible responsabilidad. Entonces, si María Fernanda se muere, yo no le puedo imponer la sanción a nadie más. Por lo que sería inocuo continuar por la Fiscalía con una acción. El desistimiento también es una de las formas de extinguir la acción penal. Ojo, solamente los delitos querellables son susceptibles de desistimiento. Por la amnistía propia, por la prescripción de la acción penal. Pasaron 10 años y mi delito tenía como pena máxima 8. Ya no hay forma. Se perdió la competencia, la Fiscalía para investigar, o perdió la competencia para formular cargos. Entonces se extingue. Por la oblación, por el pago en los casos previstos por la ley. Hay algunos delitos que nos dice que si yo pago, se extingue la acción penal, que no hay lugar a adelantarme un proceso penal por ello. Como el caso de la falsedad, el fraude cambiario, el tema con los cheques. Si yo pasé un cheque por 20 millones a Juanita y cuando Juanita lo fue a cobrar y no tenía dinero, me dice el mismo artículo del fraude mediante cheque que si yo le pago a Juanita esos 20 millones del cheque, no hay lugar a la extinción de sanción penal. Por la indemnización integral en los casos previstos en la ley, que pues pueden dar lugar a la extinción de la acción penal, porque estamos diciendo que se repararon los daños y que en atención a ello, pues a mí lo que me interesaba era el pago. La retractación, que pues no procede en todos los casos, sino que pues procede en algunos delitos específicos que no tienen. Yo no puedo decir que me retracto de decir que soy víctima de violencia sexual. No, ahí ya no procede la retractación porque hay otras pruebas. Se encontraron en el hospital que sí habían otras pruebas. Y las demás que consagra la ley. Artículo 82. Y aquí les decía, porque el compañero me lo preguntaba ayer y por eso también fui enfática en traerlo acá. Una cosa es la acción penal, es la facultad de persecución por parte del ente acusador y de investigación de lo mismo. Pero otra cosa es la sanción que a mí se me impone en atención a esa conducta que cometí. El artículo 88 nos dice que existe una extinción de la sanción penal. Y, esperen acá antes de que se me olvide. El artículo 87, y por eso la dejé acá, que no se las hablé, antes de que se me pase. Hablamos de una forma de extinguir la acción penal y no sé si a ustedes les suene novedosa esta, pero el mismo artículo, el mismo código nos trae en el artículo, perdón que no me deja rayar, no sé por qué. El mismo artículo nos trae, el mismo código nos trae en el artículo 87 la definición de qué es oblación. Y la oblación nos va a decir que el procesado por conducta punible que solo tenga pena de multa, previa tasación de la indemnización cuando a ello haya lugar, podrá dar fin al proceso al pagar la suma que el juez señale dentro de los límites fijados. Es decir, mi delito solo tiene pena de multa, ¿no? Hay unos delitos, acá no lo tengo, pero hay unos delitos que solamente me hablan de la multa. En los delitos de la falsedad marcaria hay unos delitos que solo hablan de multa. Si yo pago la multa, puedo hacer uso de ese ejercicio de la oblación y con ello extingo la acción penal. Ya pagué, ya me aprobaron ese pago y extinguimos la acción penal, ¿no? Extinguimos la acción penal en el entendido de qué? De que no me van a perseguir por esos delitos. Esto lo que tiene que ver con la acción penal. Es que no quería que se me pasara eso porque lo trae específico el código. En cuanto al artículo 88, vamos a hablar de la sanción.
Una cosa es la facultad de perseguir y otra cosa es la facultad y la extinción en atención a esa conducta que ya se estableció que se cometió y que lo que va a proceder es la imposición de una sanción, bien sea una pena de prisión, una pena de multa o que haya lugar a las sustituciones. Tenemos entonces unas causales establecidas en el artículo 88. Vuelve a pasar lo mismo. Si se muere la persona a la cual se le había impuesto la pena, pues también la sanción con ellos se extingue. Los indultos, ¿cuándo pasan los indultos? En nuestro país era muy conocido que había lugar a los indultos en atención a ciertos tipos de delitos por órdenes, ¿no? Presidenciales puedan pasar. También cuando hay prescripción, ¿no? La rehabilitación para las sanciones privativas de derechos cuando operen como accesorias. Entonces yo demostré que puedo que me rehabilité en esa sanción que me pusieron de delitos de sanciones privativas de otros derechos. Ahí lo puedo hacer. Y la exención de punibilidad en los casos previstos por la ley. Todo lo ente nos va a hablar de qué? Nos va a hablar de otras formas en las que se puede hacer. Entonces, vamos a mirar un poquito. Tenemos nosotros el tema de la prescripción y ayer ustedes me lo preguntaban. Ojo, la prescripción de la sanción penal está establecida en el artículo 89 y nos dice, ojo acá, y vamos a hablar un poquito de esta. Yo les hice una lectura, pero lo que quería es que fuéramos mirando y por eso les decía que era importante, no puedo moverlo con esto, que era importante que realizáramos una revisión del código y que si lo queríamos tener o abrirlo en nuestros computadores, lo íbamos a ir mirando para que no se nos pase nada. El artículo 89 de nuestro Código Penal nos va a decir que la pena privativa de la libertad, salvo lo previsto en tratados internacionales, incorporados a nuestro ordenamiento jurídico, prescribe en el término fijado para ella en la sentencia o en lo que falte para ejecutar, pero en ningún caso podrá ser inferior a 5 años contados a partir de la ejecutoria de la correspondiente sentencia. Y las penas no privativas de la libertad prescriben en 5 años. O sea, tengo 5 años para ejecutar esa pena de multa como juez de ejecución de pena, porque si no, si pasaron los 5 años y solo había pena de multa, prescribió la sanción penal y yo ya no puedo hacerla efectiva. ¿Listo? ¿Qué pasa? Con las penas de prisión es diferente porque la pena de prisión, si yo no he podido hacer que Juanito empiece a cumplir la pena y le pusieron 20 años, tengo 20 años también para traerlo al ordenamiento. Si lo traigo en el año 18, el año 18 empieza a cumplir la pena. El término de interrupción de esa prescripción, pues va a ser ¿con qué? Cuando el sentenciado fuere aprehendido en virtud de la sentencia o fuere puesto a disposición de la autoridad competente. Allí se suspende el término de la extinción de la sanción penal, prescripción, recuerden. Otra cosa es de la acción, que de la acción estábamos hablando del término de investigar y hablábamos de una prescripción por el máximo de la pena impuesta por el delito. La sanción penal prescribe cuando ha fijado el tiempo. El máximo de la pena eran 20 años, pero a mí me pusieron 8 y dentro de esos 8 años se debe dar la captura. ¿Para qué? Para que yo la pueda cumplir y no prescriba. Me capturaron en el año número 3. Todavía está viva la sanción penal. Y ahí se interrumpe el término porque lo que yo voy a empezar es ¿a qué? A cumplir con la sanción. También les hablaba de las rehabilitaciones. Ustedes me van a decir, profe, ¿cuáles son las rehabilitaciones? También tenemos nosotros el artículo 92 que nos habla de la rehabilitación de derechos afectados. Profe. Cuando se habla de sanciones privativas de otros derechos. ¿Listo? Artículo 92. Profe. Señor. Profe, qué pena, es que pasaste un poquito rápido en la cuestión esta de que no me quedó muy claro, digamos, antes de que porque a mí me pasa lo mismo que a ti, que se me pasa la pregunta y de ahí ya no me vuelvo a acordar de eso que acabaste de decir. O sea, si una persona, un ejemplo, ahorita 2025, le dieron los tantos años. Es que si no nos vamos, nos va a pasar lo mismo de la otra vez. Voy a volverlo a explicar, ¿sí? Porque si no, no vamos a avanzar y nos vamos a quedar ahí. Lo voy a apuntar acá y lo explicamos ahorita, ¿vale? Prescripción. Ya vamos a terminar este tema para las preguntas, porque es que abren los micrófonos y ahí nos escuchamos todos. Prescripción de la sanción. Lo voy a dar acá para que lo reforcemos.
Ya vamos a terminar este tema para que abramos las preguntas porque veo muchas manos abiertas. ¿Listo? Ya les explico ahí. Y volvemos a leer el artículo. Ahí ahora se me fue la presentación. Les decía, no solamente como extinción de la sanción penal vamos a encontrar la prescripción, que se dieron algunos indultos, que como vino el Papa, entonces todas las personas que están condenadas por el delito de hurtos simples van a salir, ¿no? Esa es una de las formas, pero no solamente es esa. También vamos a hablar de la rehabilitación que está prescrita en el artículo 92 de nuestro código y nos dice la rehabilitación para cuando hay sanciones privativas de derechos, de otros derechos, que eran las que estábamos mirando en el artículo 42. ¿Qué nos dice? Una vez transcurrido el término impuesto por la sentencia, la rehabilitación opera de derecho. Para ello se buscará que el interesado formule una solicitud pertinente acompañada de los respectivos documentos que acrediten. A mí me sancionaron con el ejercicio, que yo no puedo ejercer más una profesión o oficio. Entonces yo muestro que estuve en un proceso de rehabilitación que tenga relación con los hechos y demuestro que yo ya puedo ejercer mi oficio, que tuve la rehabilitación, valga la redundancia, que tuve la capacitación en los aspectos pertinentes para no volver a incurrir en estas sanciones y que me autorice el juez de ejecución de penas, obvio, porque ojo, porque esto lo viene el juez de ejecución de penas, respecto de la rehabilitación de esos derechos privativos, de esas sanciones privativas de otros derechos. Antes del vencimiento del término de la sentencia podrá solicitarse la rehabilitación. Mi sentencia era que por 8 años no podría ejercer como músico, pero yo mostré que podía realizarlo, tuve un proceso psicológico, un acompañamiento y demás, y pues antes de que se cumplan los 8 años le puedo demostrar al juez de ejecución de penas que esto se me puede levantar en atención a la rehabilitación. Cuando la sentencia se otorgue la suspensión condicional de la ejecución de la pena y no exista y no se exceptúa de ella la accesoria, es decir, se va a suspender la ejecución de la pena y se va a suspender también las penas privativas de otros derechos, como el tema de la privación de la patria potestad. ¿Qué puedo hacer yo? Voy a algunos cursos terapéuticos, demuestro que puedo ser un padre ejemplar, una madre ejemplar, y solicito que respecto de la inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, se me extinga la sanción por rehabilitación. Esto lo podemos hacer. ¿Listo? Ahora sí, por eso les decía que no me demoraba para darles el uso de la palabra a todos, para que no nos salgamos de terminar los temas. Entonces, les voy a dar a todos el uso de la palabra como las tienen. No sé qué me habló porque como abrió el micrófono no supe. Qué pena con ustedes. Entonces, voy a ver acá el listado de cómo están y vamos mirando. Acá tengo que vamos a reforzar el tema de la prescripción de la sanción. Paola, tienen la manita levantada. Paola. Paola. Bueno, Paola no nos escucha. Entonces vamos con la siguiente persona. ¿O no te escuchamos, Paola? Wilfer, tienes la manita levantada. Sí, doctora. Bueno, yo tenía una pregunta y una inquietud que quería que me respondiera desde su experiencia. La pregunta ya la respondiste, que era sobre las penas accesorias. La inquietud es la siguiente, profe. Cuando se habla del tamaño y de la proporcionalidad de la pena con respecto al daño causado en un momento determinado, la inquietud es puntual. Por ejemplo, hay un tema de moda en estos días que es la condena de EPA Colombia, ¿cierto? Yo creo personalmente que pues debía haber sido condenada como un ejemplo social a nivel nacional, pero hay otro tema y es la condena al traficante de armas que capturaron también que condenaron recientemente, y pues uno ve con sorpresa que a pesar de que es una persona que pudo haber generado un daño, o que llegó a generar un daño muchísimo más grande en la sociedad que el que pudo haber generado EPA Colombia, lo condenan prácticamente a menor tiempo
que a esta señora. Entonces ahí es donde surge, bueno, ¿por qué en un momento determinado? ¿Cuál es tu pregunta? La pregunta sería, ¿por qué los jueces, o bueno, más bien, ¿por qué a este señor un juez le da una pena menor por un delito mayor al que cometió, por ejemplo, EPA Colombia? Bueno, pero es que yo creo que el tema es un tema de mucha desinformación de medios, y te lo digo con mucho respeto. Demasiado. Es un concurso de delitos, y de varios delitos. Y es mentira que reparó, porque salió la persona, digamos, esto es un tema más social y de movimiento de información. Pero la sentencia está muy bien, de hecho la sentencia está muy bien argumentada. La sentencia tiene fijado los cuartos. La inquietud puntual es, doctora, yo estoy completamente de acuerdo con usted y por eso dije, yo estoy completamente de acuerdo con la sentencia en ese caso. Es que no sé formular como bien la pregunta, o sea, el tema es, ¿por qué a este otro señor que yo creo que generó un daño muchísimo más grande que EPA Colombia como uno de los mayores traficantes de armas en el país, para el paramilitarismo y para la guerrilla, un juez decide darle, por ejemplo, una condena menor cuando pues uno creería que debió haberse condenado al máximo tiempo de acuerdo al delito? No recuerda eso, porque es que el delito diga que son 20 años no se puede, porque las formas de tasar la pena es diferentísima. Lo vamos a ver. El artículo 60 y 61 nos dicen cómo tasamos la pena, y que la pena diga que tiene un máximo de 20 años, no me van a poner a mí los 20 años, porque concluyen otras circunstancias. Entonces lo vamos a ver ahí. Pero mira, nosotros tenemos que verificar, y yo no me puedo referenciar de por qué a mí me pusieron una pena y al otro, porque tenemos que ver lo que hablábamos de la proporcionalidad. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué otras circunstancias? En lo personal, y esto es una opinión personal, porque estamos en un espacio académico donde podemos dar opiniones personales, yo considero que hubo una mala asesoría de muchas cosas en el caso de esta muchacha, ¿sí? En cómo se aceptaron los cargos, cuáles fueron los términos del preacuerdo, qué debió preacordar. Yo como abogado hubiera preacordado la pena, ¿sí? Entonces, es un momento de analizar bien ¿cómo preacuerdo yo? ¿Qué preacuerdo hago? Yo acepto responsabilidad a cambio de que usted, ¿qué? ¿Me degrade los delitos? ¿Hay algún delito de los cuales esté excluido en el 68A? Degrádemelo. Yo acepto la pena y reparo, pero reparo efectivamente. ¿Qué dicen las víctimas dentro del proceso? ¿Reparo? No, ¿van a aceptar la reparación o no la van a aceptar? Porque el juez puede decir, bueno, usted no la quiere aceptar, pero también es un derecho de él reparar, acceder a los mecanismos de terminación anticipada del proceso y proporcional, porque yo no puedo decir que cometí daños por 500 millones de pesos y voy a dar 10. Eso no es reparación. Ojo ahí. Entonces son muchas otras cosas. Ahí lo que hubo fue una mala asesoría de cómo se dieron las cosas, porque de hecho la sentencia es muy buena. Y la otra sentencia que tú me dices, desconozco cuáles son los argumentos y desconozco a qué mecanismos pudieron llegar, porque no te podría decir, porque desconozco el tema. De la otra sí me la leí porque es que escuché tantas mentiras en la radio y vi tantos comentarios en redes sociales que yo dije, no, esto debe tener algo más, porque proceden muchos mecanismos. Y cuando uno ya se empapa tanto del mundo del derecho y es su diario vivir, uno empieza a escuchar cosas que ya no las traga entero, ¿no? Y uno dice, pero no, venga, si son tales y tales delitos, pues sí procede la domiciliaria, ¿sí? O sí procede la suspensión. Por eso la miré, porque yo decía, bueno, hay que revisar los delitos, hay que ver en cuánto quedó la pena, si procede algún subrogado o no procede ningún subrogado, qué se puede hacer, cómo se puede revisar. Entonces, yo te lo recomiendo desde el punto de vista que, qué pena con ustedes que me ha sonado 1000 veces el teléfono, que verifiquemos la otra sentencia. Si tú la tienes y me puedes hacer llegar un extracto, la miramos y la estudiamos, la hacemos como estudio de caso al finalizar los encuentros, para que miremos ahí qué pasó con la pena. ¿Te parece bien? Vale, profe, muchas gracias. Y me dices cómo aparece, para que nos miremos ahí, porque es que todas las argumentaciones, y recuerden que todas las sentencias son argumentadas. Entonces, para que lo miremos ahí. Dubis, tiene la manita levantada.
Luis. No, disculpe, se me había quedado levantada. Siga, por favor. Vale. ¿Sin dudas? Con muchas, pero ahí vamos. No, coméntame ahorita porque vamos a empezar con otra cosa, del tema de esto. Continuemos, Doc, continuemos. Listo. Entonces, ¿quién más tiene la manita levantada? Voy a mirar acá la lista que me aparecen los números. Juan Pablo. No, mentiras. Va Germán y luego Juan Pablo. Germán, tiene la manita tú levantada. Pues, profe, yo lo que le quería era comentar de que no me quedó muy claro de pronto esa parte de la prescripción en cuanto dices de que si una persona, digamos, en este 2025 se le dio la sentencia, un ejemplo, de 15 años, pero fue capturada más adelante, o sea, no me quedó ese pedacito ahí muy... Listo, voy a volverles a explicar. Gracias, profe. ¿Quién más tiene la manita levantada? Ahora sí, Juan Pablo. Buenas tardes, mi doc. Bajo las dos instituciones que su merced ha hecho referencia, la institución que ha hecho referencia de rehabilitación es ante el juzgado que se solicita esta rehabilitación. Es similar al principio de oportunidad que se solicita a la fiscalía. Pues, doc, la duda surge es en qué momento procesal se solicita y cómo es la manera para hacerla efectiva. Para solicitar un principio de oportunidad, ¿te entendí? Sí, que ese se solicitaría a la fiscalía, pero no estoy seguro en qué momento procesar. Y el otro pues se le solicita al juzgado, ya cuando ha cumplido ciertos requisitos. Espérense en silencio a alguien que no me dejó escuchar bien. Listo, Juan Pablo, y para todos, vamos a hablar del principio de oportunidad como una de las formas de determinación anticipada de los procesos, y este se puede solicitar en cualquier momento hasta antes de proferir sentencia de primera instancia. Se solicita ante la Fiscalía porque el visto bueno, el principio de oportunidad lo da la Fiscalía, y este se presenta con el cumplimiento de los requisitos que los vamos a mirar, se presenta ante el juez de control de garantías y él nos avala si el principio de oportunidad es por un tiempo o si se va a dar de manera permanente, y se puede solicitar en cualquier momento. ¿Por qué se necesita el visto bueno? Porque hay unos delitos contra los que pues el principio de oportunidad no sería procedente. Un principio de oportunidad en un feminicidio no tiene visto bueno y el aval lo da la Fiscalía, pero siempre con la impartición de legalidad del juez de control de garantías. Se puede hacer en cualquier momento y va a ser una de esas audiencias que vamos a mirar que se adelantan ante el juez de control de garantía. Con eso vamos a empezar el lunes. ¿Listo? Entiendo, mi doc. Entonces, se hace antes de la sentencia y la rehabilitación sería después de la sentencia, ya después de cumplir. ¿Entiendo, doc? Sí, la rehabilitación es diferente, porque en la rehabilitación sí hay sentencia. Si yo estoy solicitando extinción de la sanción penal, estoy diciendo que ya tengo una sanción y que yo lo que estoy buscando es que me la extingan, pero recuerden que solo procede contra esas sanciones privativas de otros derechos del artículo 42 del Código Penal. ¿Sí? Ok, doc. Muchas gracias. Listo. Leonardo. Leonardo. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. ¿Ahora sí me escuchan? Doctora, más que una pregunta, es de pronto un aporte frente a la prescripción. Lo digo por un caso que vi, que la prescripción, el tiempo para la prescripción aplica de acuerdo a la ley existente al momento de la comisión del delito. ¿Por qué lo digo? Porque vi un caso de hidrocarburos en donde a la persona, cuando llevaron ante un juez para que se diera la prescripción del proceso, de la conducta, la llevaron con 15 años después de supuestamente cometido el ilícito. Entonces el juez le decía al fiscal que se había demorado mucho porque al momento en que se inició el proceso, la ley que existía solamente daba 10 años como máximo de pena. Entonces, que el tiempo para la prescripción que debió haber aplicado era de 10 años y no de 15, que es la que sucede ahora con el tema de hidrocarburos. Entonces, eso también hay que tener en cuenta cuál ley estaba vigente al momento de la comisión. Perfecto, sí, es que por eso les decía que el tema de la imposición de la sanción tiene un tema de principio de legalidad. Él les explicaba cómo debe verificar.
modificaron las penas. Yo cometí la sanción, la Esa infracción, audiencia. perdón. Perdóname si te cortó. Terminamos en audiencia. ¿Habías dicho algo antes? Qué pena. Sí, terminé en audiencia donde decía que en la audiencia el juez le recalcó mucho eso al fiscal, de que la ley que para la prescripción, el término que debió haber aplicado era la ley existente al momento de la comisión del delito del robo de hidrocarburos, por decirlo de una manera, que en ese momento era de 10 años y que actualmente está en 15. Entonces, que eso es algo que uno también debe verificar al momento de solicitar de pronto la prescripción. ¿Cuál ley aplica y cuál es la más favorable? Si la que estaba vigente en el momento de la comisión del delito o la ley que rija actualmente. Por eso les decía, y es súper importante, legalidad. ¿Qué pasa conmigo? Me deben, la pena aumentó, las penas nunca disminuyen. Cuando hablamos de penas, nunca disminuyen. ¿Qué hacen? Aumentos por temas de demasiado populismo punitivo. Yo soy enemiga de esos temas de populismo punitivo. Entonces, si este año el tema de las noticias en enero es violencia sexual contra menores de edad, entonces, ¿cuál es la solución? Penas más grandes. ¿Cuál es la solución? Eso no funciona. Sobrelegislamos en este país. Entonces, cuando nosotros vamos a ver lo que hacen que leyes que aumentan las penas. ¿Cuál es la ley que aumenta? ¿Cuál es la ley que me aplica? En el 2016 que yo cometí el delito, que la pena era de 2 a 6 años, o el aumento punitivo que se dio en el 2018 de 32 a 108 meses. ¿Qué me es también favorable a mí? Que me apliquen la pena y la ley del momento en el que yo cometí la conducta, principio de favorabilidad. Entonces, la prescripción se va a dar en torno a ¿cuál ley? ¿A cuál pena? ¿De la de 2 a 6 años o la de 32 a 108? La de 2 a 6 años. ¿Listo? Entonces lo vamos a hacer para que lo tengamos ahí en cuenta, que es un muy interesante aporte. Carlos Alberto, tienes la manita levantada. Yo creo que no vamos a alcanzar a terminar el tema. Entonces vamos a hacer preguntas, hablamos de prescripción y nos quedamos con el tema de la reparación integral para mañana. ¿Listo? Carlos Alberto, tienes la manita levantada. Buenas tardes, doctora. Cuando se expide una ley nueva, por ejemplo la ley 2292 de 2023, que tiene un alcance para las mujeres cabezas de familia condenadas por unos delitos del Código Penal, personas ya condenadas por esto pueden solicitar la medida sustitutiva de la pena. Anteriormente, pues las personas condenadas anteriormente. Bueno, hay que verificar, porque la ley misma tiene los alcances, ¿sí? ¿Qué se puede verificar y qué capacidades tiene el juez de control de garantía? No te escuché muy bien la ley, para que la fuéramos mirando acá, porque es que como no me dejan. La ley es la ley 2292 de 2023. Pero recuerden, ojo, que si yo ya cambié de juez, estoy cumpliendo pena, ¿quién va a atender todas mis preguntas, mis solicitudes? El juez de ejecución de penas, exacto. ¿Y qué facultades tiene él? ¿Me puede cambiar la pena? No me puede cambiar la pena. Él se encarga de vigilarla y aplicarme, darme permisos, hacer el conteo de los términos, verificar si me proceden las 3/5 partes para la libertad condicional. Entonces hay que ver también el alcance, ¿no? De qué estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. Porque imagínense ustedes todo retrotrayéndolo. La retroactividad de la ley es uno de los principios que nosotros tenemos de que no aplica, ¿no? Yo no puedo andar trayéndome todo. Hay que ver hasta cuáles son los puntos de lo que podemos hacer. ¿Listo? Ya la estoy buscando acá. Entonces, acá la tengo.
Ley. Adoptan acciones afirmativas para mujeres madre y cabeza de familia en política criminal penitenciaria y modifican el Código Penal. Entonces, ¿cuál es el alcance? Mira, la misma ley nos da el alcance. Cuya pena impuesta sea igual o inferior a 8 años de prisión. ¿Sí ven? Entonces, sí procede. En este caso específico nos están dando el alcance de la ley. Dice el artículo segundo, las mujeres cabeza de familia condenadas por delitos establecidos en los artículos 239, no por todos los delitos, 239, 240, solo los hurtos, 239, 240, 241, 375, 376, 377 del Código Penal u otros delitos cuya pena impuesta no sea superior a 8 años y en los cuales se demuestre que la comisión del delito está asociada con condiciones de marginalidad. Miren que la pena es bien específica. Miren que el delito es bien específico. O de los delitos del 239, 240, 241. ¿Lo puedo aplicar? Sí. Tu pregunta es, ¿la puedo aplicar? Sí. ¿Lo puedo solicitar? Sí, porque el alcance de la ley me lo permite. No porque haya una modificación en otros términos del delito, sino porque la ley se creó para darles ese beneficio y tiene un tema de condiciones de marginalidad, que también lo vamos a ver como uno de los atenuantes de la responsabilidad. ¿Cuándo puedo alegar? Marginalidad. Y debo probar la marginalidad, porque ya lo dijo la Corte. Yo no puedo invocar atenuantes que no pruebo. Todo lo tenemos que probar. ¿Cómo lo podemos probar? Pero esa es muy buena pregunta, Carlos Alberto, y sí se puede hacer, sí lo puedes hacer. Mira que el alcance de la ley lo establece. Entonces también tenemos que aprender a verificar cuáles son los alcances, porque si hubiera sido otro tipo de modificación, no se podría hacer. Pero está súper buena tu intervención. Muchas gracias. Diana Paola. A usted, doctora. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Dos preguntas. Usted decía ahorita al principio de oportunidad que se podía aplicar antes de que se dicte la sentencia. Así sea por procedimiento abreviado, o sea, en cualquier momento al principio yo dije no, o el acusado dijo no, no acepto cargos, pero en alguna parte del proceso finalmente dice, bueno, sí, está bien, yo sí lo hice. No importa si es por la vía larga o la corta, ¿se puede hacer en cualquier momento? Antes de que se dicte sentencia de primera instancia. Ya les digo acá cuál es el artículo. No importa cualquiera de los dos, porque si se restringieran alguno de los dos procesos sería falta del principio de igualdad. Entonces estaríamos tratando diferente algunos y a los otros. Entonces, yo lo tengo por acá. Libertad, preclusión. Es importante que se haga en cualquier momento antes de que se profiera la sentencia. Ya te digo cuál, que acá está el artículo. Principio de oportunidad, perdón. Es que como le tengo hojitas, me estaba mirando. El principio de oportunidad, el artículo 321 en adelante nos lo va a hablar y es una oportunidad para sujetarse y pues, para hacer una pronta y cumplida justicia. Y pues nos establece unos casos específicos cuando tengan delitos señalados de penas no mayores a 6 años y nos dice cómo es como una suspensión del proceso, ¿sí? Entonces estamos a periodo de prueba o de manera definitiva y acá nos dice autor y partícipe, tiene que un principio de legalidad y ven que se me va el artículo. Interrumpir la renuncia. Dice que esto está establecido en cabeza de la Fiscalía. Gracias. Y la segunda pregunta, cuando la doctora nos contaba el tema de, por ejemplo, si en la sentencia dice que debe realizar, no sé, 20 horas o 20 sesiones de psicoterapia o de... Sí, no lo va a decir. Bueno, O ahí, ¿no? ¿Cómo se
por ejemplo, si tiene que en un centro de rehabilitación, ¿cuál es? Lo pregunto por desconocimiento, o sea, ¿es en los centros de rehabilitación que tenga el Estado, el juzgado? ¿Cómo se maneja esa parte o la persona va a través de su red de EPS, por ejemplo, en psicoterapia, entonces lo que expida la EPS, ¿cómo se manejaría ahí? Ojo, importante, nosotros ya vamos a tener una sentencia. A mí me inhabilitaron para el ejercicio de algunos derechos, ¿sí? Conforme el artículo 42 como pena accesoria, porque la pena accesoria es la única que permite la rehabilitación. Yo ya tengo asignado un juez de control de ejecución de penas. Entonces, Paola es mi abogada. ¿Qué va a hacer Paola? Dice, señor juez de ejecución de penas, infórmeme el listado de las actividades que serían contadas como rehabilitación para que mi representada María Fernanda pueda volver a ejercer la patria potestad respecto de su hija. Entonces él le va a decir, bueno, como ella está privada de la libertad, puede solicitar el mecanismo dentro de los establecimientos. O si no está privada de la libertad, se cuenta con convenio con estas instituciones, como lo hacen las comisarías de familia que le dicen a uno a qué instituciones, pero tiene que, digamos, versar con el juez de ejecución de penas para que él me diga cuáles van a proceder y cuáles no. ¿Listo? Depende de la medida. ¿Hay rehabilitación para el tema de que me saquen a mí del país? Si yo cometí un homicidio y la pena privativa de otros derechos es quedarme en Colombia y me van a sacar. Ahí el juez de ejecución de penas me va a decir no, le va a decir no, Diana. María Fernanda no la podemos levantarle esa sanción porque pues la rehabilitación en ese proceso y atendiendo a los delitos no procedería. O en el caso que proceda, como es el del tema de la patria potestad, me va a decir sí, pueden adelantarlo de esta manera o tenemos inscritos de esta manera, porque es el juez de ejecución de penas el que va a vigilar, ¿vale? Edwin. Doctora, muy buenas tardes para todos. Buenas tardes. Tenga la amabilidad, nos puede de pronto colaborar más adelantico con el caso de EPA Colombia sobre la asesoría del primer abogado con el cual ellos le dieron pues lo de la asesoría sobre los delitos cometidos. Entonces, por lo que pues lo que he escuchado también de otro, yo creo que es colega suyo, el doctor Eduardo Vela, él nos hablaba pues de que pues la Corte Suprema de Justicia dio sentencia, ya después pues no se puede llevar un delito a la Corte Suprema de Justicia ya cuando se ha dado sentencia, así puedan llevar las pruebas, el material probatorio de espérame, sí, no, es que ella un tres que te estás confundiendo. Que ella, o sea, me estás diciendo que uno, porque yo desconozco, o sea, yo solo me leí la sentencia de la Corte. ¿Estás diciendo que quieres que hable de lo que dijo el primer abogado, pero que por qué lo llevaron a la Corte? ¿Es lo que entendí? Sí, o ese análisis cuasístico desde un principio, porque la mala asesoría, lo que usted nos notificó ahora, la mala asesoría por parte del primer abogado, y en relación a lo de la Corte Suprema de Justicia sobre el fallo que dio, que lo que dijo el compañero, que porque 5 años y pues no debiera estar por cárcel privada de la libertad domiciliaria. Eso es lo que me hago entender. Bueno, varias cosas. Yo no puedo saber, digamos, cómo fue la primera asesoría ni cuántos abogados tuvo. No sé qué dijeron. Lo que podemos mirar es el preacuerdo que se suscribió, porque yo no puedo saber qué asesoría se le dio. ¿Listo? Sería, mira, y ojo, ¿cuándo llegan los casos a Corte Suprema de Justicia? Recurso extraordinario de casación. Esa es la forma en la que llegan los recursos, no porque la Corte llegó y ellos van a conocer. La Corte tiene competencias específicas en delitos cometidos por quién, por fiscales, por jueces. Sí, ahí conocen en primera instancia, pero en este caso conoció por recurso extraordinario. También existe otro recurso que se llama la apelación especial. A mí, en primera instancia, el juez de circuito me absolvió por el delito de acceso carnal violento. En segunda instancia, me condenó el tribunal. Como en segunda instancia fui condenada, existe una forma de garantizar mi derecho a la segunda instancia y a la revisión de esas decisiones, por decirlo de alguna manera, para no entrar en confusión. No procedería a otra revisión de segunda instancia si no se llama
recurso de apelación especial ante la Corte Suprema de Justicia, porque todas las decisiones tienen que ser revisadas, ¿no? Revisables. Se llama principio de la doble instancia. Bajo ese entendido, entonces pueden llegar por esos dos medios. Y como este caso ya está descartado que no es uno de los delitos de competencia de la Corte Suprema, sino que puede llegar o por casación o por la apelación especial. Déjenmele, yo este fin de semana la busco y lo hacemos con estudio de caso al final. No te puedo decir que le asesoraron, porque pues ahí sí sería caer en imprecisiones, pero revisemos cómo llega, qué recursos se interpone y la decisión, para que no hablemos, porque es que, digamos, yo escuchaba, no había salido la sentencia de la Corte y habían dado el sentido del fallo y ya estaban hablando de delitos que no eran por los cuales se condenaron. Entonces es mejor que lleguemos a esa imprecisión. Les cuento acá una anécdota personal. En uno de los cursos me dice un estudiante, cosas de la vida, me dice, no, lo que pasa es que en el caso de la niña Zamboni le dieron la pena, bueno, me hablaba de unas cosas. Por coincidencias de la vida, yo terminé, cuando empecé a trabajar en una de las entidades donde he trabajado, yo llegué a conocer el caso de la niña Zamboni porque nosotros lo llevábamos. Y la señorita me peleó de todas las maneras posibles. Y si ustedes se dan cuenta, yo abro todo. Ahorita que me estaba preguntando el principio de oportunidad, yo me voy a todo porque a mí no me gusta decirles imprecisiones. Y si caigo en alguna imprecisión de esto, no me gustaría que fuera este el espacio. Entonces, tomémoslo mejor como estudio de caso para ver qué podríamos hacer. Y no te puedo decir qué dijeron los abogados o cómo les asesoraron, sino hablemos de lo que tenemos, ¿vale? Voy a escuchar a estas últimas 4 manitas levantadas. Buenas noches. Porque si no, no alcanzamos, ¿vale? ¿Ahora me escucha? No sé quién me está hablando, pero vamos en el orden que tenemos. Hola. Vamos a escuchar. Paola. La primera que estaba, sí, que levantó la mano. Vale. Es que, mira, mi pregunta va, se supone que partiendo del concepto de que el fin de la pena debería ser restaurativa, es decir, esa es la finalidad del derecho penal. En el caso de EPA Colombia, el hecho de que ella haya pagado por los daños, ya eso no es restaurar el daño y de acuerdo a la proporcionalidad de pena, ¿no es demasiado 5 años? No pagó el daño. ¿Ella no pagó los daños? Por eso les digo que entonces la multa que le han impuesto. Ella no ha pagado nada. El comunicado de prensa de la Corte lo dice. Por eso les digo, vamos a hacer este ejercicio este fin de semana. Okay. Porque gracias. No, a mí me pasó lo mismo. Yo dije, pero se indemnizó. Porque le van a poner 5 años. ¿No? Que es el razonamiento. Sí, se indemnizó. Preacordaron indemnizar. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, por eso les digo, listo. Les dije que las 4 manitas porque, mira, ya son las 6 y nos volvió a pasar lo mismo. Entonces, quedamos mañana, voy a atender solo preguntas y quedamos mañana y vamos a abrir con la prescripción de la sanción, ¿vale? Antes de seguir con este tema. Freddy, tienes la manita levantada. Ferney, perdón. Ferney. Ferney me bajó la manita. Jorge Andrés. Doctora, muy buenas tardes y compañeros. Excúseme la pregunta, yo soy de primer semestre, apenas empiezo segundo y empezaré a ver penal general. Es un caso particular con respecto a un ciudadano colombiano que capturaron hace como unos 20 días más o menos aquí en Bogotá, el cual había cometido un tema de abuso sexual en Nueva York o en Nueva Jersey, en Estados Unidos, y 24 años después de esto fue capturado aquí en Colombia. La pregunta es, en este caso, digamos, con nuestra justicia, que a veces es un poco garantista, él podría, digamos, apelar a alguna situación de prescripción. ¿O es simplemente como está la acusación en Estados Unidos? Muchas gracias, doctora. ¿Se fue la señal? ¿Micrófono apagado? Sí. Ella escribe creo que sí. Que le silenciaron el micrófono.
pero no sé si escucharon mi pregunta. Pues todos lo escuchamos. Sí, compañeros, sí lo escuchamos. Ahora solo esperaba que la profe pueda abrir el micrófono. Diría que es más bien problemas de la profesora porque todos escuchamos al compañero. Sí, exacto. Sí, todos se escuchó muy claro. Hay que revisar qué pasó con la doctora. Bueno, yo No creería creo que que ese la tema hayamos tienen que silenciado. tratarlo allá con las autoridades de Estados Unidos porque tienen que revisar allá si la pena prescribe o no prescribe, porque yo no creo porque allá hay casos de 20, 30, 50 años. Sí, claro, compañero. La pregunta mía es que, digamos, él pudiera alegar aquí o pues con su apoderado algún tema, pues digamos, no, es que ya van 24 años y esto, y la justicia colombiana, digamos, le puede dar alguna garantía o simplemente es tal cual como está la acusación en Estados Unidos. Si Estados Unidos lo piden en extradición, ellos lo único que hacen es verificar el caso, que la corte autoriza y se fue. Bueno, yo les voy a interrumpirlos. No sé quién me sacó de la reunión y me silenciaron. Entonces, pues vamos a dejar hasta acá. Me da pena con las personas que tienen la manita levantada, pero pues imagínense, me sacaron y todo de la reunión y pues era lo primero que habíamos hablado. Voy a verificar el tema con la profe Sandra. ¿Qué ocurre? Mañana empezamos a las 4:10 nuevamente con el tema de la prescripción de la sanción. Entonces les voy a hacer un cuadrito para que miremos cuándo hay prescripción de la sanción y cuándo hay prescripción de la acción penal para que no nos confundamos y con eso empezamos mañana para lo que nos falte. Jorge Andrés, yo no te pude escuchar más, te iba a decir que no te estaba escuchando y me silenciaron del micrófono y luego me sacaron. Entonces pues me da muchísima pena con ustedes. Guardemos esas preguntitas y mañana las realizamos. Y las realizamos. A mí me bloquearon, no sé qué pasó. Que tenga en cuenta que yo creería que a través del sistema se puede detectar quién es la persona que lo hace. Sí, no problemas con la red. ¿O problemas con la red, profe? Porque fue algo muy investivo. Doctora, qué pena me meto yo aquí. En la pantalla de todos, a pesar de que yo no las toco ni nada, creo, nos aparece grabación y transcripción, iniciado, uno coge ahí. Pero mire que arriba hay un botón donde dice en la parte del chat silenciar todos y parece que está habilitado para que uno lo utilice. Sí, hay que mirar eso por la profe Sandra, a ver qué hacemos. Pero eso es más accidente que mala intención. Yo no puedo creer que estudiando Derecho lo primero que hagamos es fallas, ilegalidades y cosas contra nosotros mismos. Esto debe ser un accidente. Ahí hay un botón que aparece cuando entramos al chat que dice, no es en el chat sino en personas, que dice silenciar todos. De pronto es eso, gente. Pero ahí no silenciaron. Mira, a aquí todos, dice, compañero. en esta reunión hay 158. Miren lo que voy a hacer, por favor, ¿alguien lo puede hacer? No, espérate, Juan Carlos. Vamos a dejar hasta acá, porque pues era una de las reglas que habíamos puesto. Me da muchísima pena con todas las manos que están levantadas, pero no pude, y qué vergüenza con Jorge Andrés. O sea, me silenciaron mi micrófono y me sacaron. Y tuve que volverme a conectar. Entonces, pues, la idea es que sea un espacio de respeto y comunicativo, entonces vamos a dejar hasta acá. Mañana empezamos, como les digo, les voy a hacer un cuadro comparativo de prescripción de la acción penal y de la sanción, y pues voy a verificar con la doctora Sandra cuál va a ser el canal por el que vamos a seguir realizando esto, cuáles son las instrucciones de esto. ¿Listo? Entonces, muchas gracias a todos, qué pena con los que se quedaron con la manita levantada, y nos vemos mañana. Te agradezco mucho, doctora. Chao, gracias. Gracias, Doctora, muchas gracias. Muy amable, doctora. Nuevamente disculpas. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Una feliz noche. Muchas gracias. Una observación mañana para que por favor estén pendientes de sus correos electrónicos y en el grupo de WhatsApp para el envío de un nuevo link. No es un error involuntario, ya se está verificando el tema de que sí se están silenciando y se están sacando a las personas de la reunión. Entonces mañana en el transcurso del día enviamos nuevamente un link para que puedan conectarse a ese link. ¿Listo? Doctora. Al nuevo link. Quedamos Los que nos estamos en WhatsApp. Agradecemos Gracias, doctora. en el día de hoy. Hasta luego. Doctora Sandra, y los que nos Gracias, estamos en el doctora. grupo de Buenas WhatsApp, tardes. ¿cómo hacemos? Ya les envío por este chat
el enlace para que se puedan conectar al grupo de WhatsApp. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Buenas noches.